¿Qué sucede después de la muerte? ¿El alma del hombre va directamente a la eternidad? ¿O será que el alma se duerme junto con el cuerpo hasta el día de la resurrección? Hoy lo veremos aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. Pero me llamó mucho la atención que algunos se sintieron confundidos cuando tocamos el tema de a dónde va el alma de una persona cuando muere. Por eso quise hacer este video para responder a la pregunta con mayor profundidad. Primeramente debemos dejar claro que sí hay resurrección de muertos. La Biblia nos enseña que un día, cuando la iglesia sea arrebatada al cielo y seamos transformados en el aire, los cuerpos de los que murieron en Cristo, o sea, los cuerpos de los cristianos, resucitarán y junto con nosotros irán al cielo para estar con el Señor. Pablo dijo que si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, de manera que los cuerpos de los muertos sí resucitarán un día. La pregunta está justo en este punto. ¿Qué sucede con el alma del hombre al morir? ¿Será que se duerme junto con el cuerpo y nada sabe hasta el día de la resurrección? ¿O será que el alma es inmortal y va directamente hacia la eternidad? Muchos que apoyan la doctrina de que el alma duerme se confunden con pasajes que hacen ver a la muerte como un dormir. Por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. También hay pasajes como el de Hechos 7, donde Esteban murió apedreado y dice la Biblia que entregó el espíritu y durmió. Pero el asunto está en que cuando la Biblia habla sobre la muerte como un dormir, se refiere al cuerpo, no al alma. Nosotros somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo, así lo enseña la Biblia. Y ella llama a la muerte del cristiano un dormir porque tenemos la esperanza de que nuestros cuerpos resucitarán un día. Nuestro cuerpo muere y se hace polvo, pero el alma es inmortal. Ella trasciende a la muerte del cuerpo. Cuando la Biblia dice en Ezequiel que el alma que pecare morirá, hay que leer el contexto para ver que Dios está usando la palabra alma para referirse a la vida del hombre. No está estableciendo una doctrina de que el alma cesa cuando el cuerpo muere. Jesús contó la historia o parábola de Rico y Lázaro, demostrando que aunque el cuerpo duerme, el alma no muere, sino que pasa a la eternidad. Jesús dijo: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Algunos pudieran argumentar que el rico y Lázaro no fue una historia real, sino una parábola o ilustración de Jesús. Yo creo realmente que fue una historia, pero aunque hubiera sido una parábola, Jesús siempre usó ejemplos de las cosas reales y conocidas por la gente para dar sus enseñanzas. Sus parábolas siempre estaban basadas en ejemplos o ilustraciones de la vida real. Si Jesús usara como ilustración algo que la gente no conoce o que no es real, entonces ¿qué sentido tiene usar una parábola para dar una enseñanza? Jesús no pudo haberse inventado que hubiera un Hades, un seno de Abraham, o que sus almas hayan ido a la eternidad después de morir. Jesús habló aún de los 5 hermanos que tenía el rico en la tierra, mientras que el alma de ese desafortunado estaba en el Hades. Jesús está usando una historia o un ejemplo de lo que realmente sucedía cuando alguien moría para dar así una enseñanza. Note que en esta parábola o historia, Jesús dice que ambos murieron y fueron sepultados, pero sus almas no murieron ni fueron aniquiladas, sino que fueron a la eternidad. El pecador fue a un lugar de tormento donde había fuego constante, y el justo Lázaro fue a una parte del Seol llamada el paraíso. Note también que cuando Lázaro murió, ángeles vinieron a llevar su alma al seno de Abraham. Estimado amigo, Jesús nos dio aquí una enseñanza sobre lo que realmente sucede en el mundo espiritual. Cuando una persona muere, su cuerpo va al polvo, claro, pero su alma va hacia uno de los dos destinos eternos. El apóstol Pablo sabía bien claro que cuando un cristiano muere, su alma pasa a estar a la presencia del Señor. Por esto él le llamó a la muerte ganancia, al morir ganancia. Él dijo: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. También en Filipenses dejó ver que él tenía deseo de partir, o sea, de morir para irse al cielo. Así lo expresó diciendo: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y también dijo: quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Estimado hermano, Pablo estaba convencido de que si él moría, al instante su alma pasaría a estar en el paraíso celestial con Cristo.
Pero no solo Pablo sabía esta verdad absoluta, sino que también Pedro en su segunda carta dejó ver que Dios le había revelado que iba a morir pronto y que iba a abandonar el cuerpo para estar en su presencia. Leamos el pasaje. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Note que Pedro le llama a la muerte abandonar el cuerpo. Pero si el alma muere con el cuerpo, según algunos, entonces pregunto, ¿qué está abandonando qué? Obviamente Pedro se refiere a que su alma abandonará el cuerpo, como ya lo sabemos, para ir al cielo. La historia del ladrón arrepentido en la cruz es otro de los muchos ejemplos que hay. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hoy de Cristo no fue una mentira ni una manera de decir 2000 años. Jesús le dijo claramente, hoy estarás conmigo en el paraíso. También en el Salmo 16, refiriéndose a Jesús, el salmista dijo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este pasaje profético comprobaba que Dios no permitiría que el alma de Jesús se quedara ahí en el Seol, ni que su cuerpo llegara a descomponerse, pues estaba profetizado que Él resucitaría el tercer día. También en Hebreos 11 se habla mucho sobre los héroes de la fe, ¿te recuerdas? De sus conquistas en el Señor. Pero un capítulo después, bajo el mismo contexto, se les identifica a ellos como una gran nube de testigos que tenemos en presente, una gran nube de testigos, habla en presente, dando a entender que ellos todavía viven. Y unos versículos después dice que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, oiga esto, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Estimado hermano, es demasiado evidente. En el cielo están hoy las almas de aquellos hermanos nuestros que han muerto físicamente. Por último, quiero responder a una de las mayores dudas que algunos tienen sobre todo este tema. Ellos dicen, si habrá resurrección de muertos, entonces, ¿cómo pueden estar en el cielo sus almas si es que van a resucitar? O están en el cielo o están enterrados en la tierra, dicen ellos. La respuesta a esta pregunta o duda está en el mismo pasaje de Tesalonicenses que habla de la resurrección de los muertos. En el versículo 13 y 14 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, preste atención acá, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí está hablando el apóstol del evento maravilloso cuando Cristo vendrá en las nubes y los muertos resucitarán. Pero Pablo especifica que cuando esto suceda y Cristo venga en las nubes, también traerá con él a los muertos cristianos. ¿Cómo se explica esto? Este pasaje solo derriba por completo la doctrina del sueño del alma o de que el alma se aniquila. Aquí se nos enseña que Jesús vendrá con las almas de los que murieron cristianos del cielo a las nubes, y estas almas vendrán y tomarán sus cuerpos y serán resucitados incorruptibles. Lo espiritual se hundirá con lo físico para ahora recibir un cuerpo glorificado. Algunos también pudieran decir, ¿para qué hace falta la resurrección si sus almas están en el cielo? La respuesta es que Dios dio promesa de redención, no solo para nuestra alma, sino también para nuestro cuerpo. Por esto Cristo resucitó, para que nuestros cuerpos sean también un día revestidos de gloria. Estimado hermano, voy a terminar el video aquí, pero hay todavía un arsenal muy grande de evidencia bíblica sobre la doctrina de que el alma va hacia el destino eterno. Cuando un impío muere, su alma va directamente al infierno, donde es atormentado. Hasta después del milenio, sus cuerpos serán resucitados para ser juzgados por Dios. Se les demostrará con evidencia por qué están condenados y entonces serán echados en el lago de fuego, junto con Satanás y sus demonios. Pero por otro lado, cuando un cristiano muere, su alma no se queda en el sepulcro, sino que va directamente a estar en la presencia del Señor. Él conoce los que son suyos y están inscritos en el libro de la vida. Un día, esas almas de cristianos que están ahora mismo en el cielo vendrán con Cristo en las nubes y tomarán sus cuerpos resucitados para ser transformados en el aire junto con nosotros, los cristianos que vivamos para ese día.